Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Buenas tardes, buenas noches, tardes, noches. ¿Cuántos son en total en el grupo, compañeras? Pues yo creo que ya estamos todas, maestra. O falta María Eugenia, ¿verdad? Creo. ¿Cuántas? Perdón, disculpe, se me cortó el audio. Como 12. Falta Teodosia y María Eugenia, creo. Ya había trabajado yo con este grupo, ya recordé. Ya. Sus caritas ya de nuevo, muy bien. Ok, entonces creo que nos vamos a ahorrar tiempo en la presentación, ¿verdad? ¿Hay alguien nuevo que acabe de ingresar o seguimos los mismos? Ok, bueno. Entonces, 7:05. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? ¿Les parece? Estamos la mayoría. Igual yo creo que a lo mejor alguno de los compañeros, pues a lo mejor tuvo algún percance y pues se va a ir conectando en el tiempo estimado, ¿no? Esperemos. Ok, chicos, para quien no me recuerda, chicas, somos puras mujeres. Muy bien. Para quien no me recuerda, mi nombre es Mariel de los Santos, soy psicóloga social comunitaria, también egresada de la Universidad Autónoma Indígena de México, así que Turea también. Y pues el día de hoy vamos a iniciar con una materia que es teoría y técnicas de la entrevista psicológica. En ella vamos a abordar diferentes temas, es a partir de 3 unidades, se compactó de tal manera de poder abarcar lo más posible en estas 3 sesiones sincrónicas que nos tocan, y pues hay que recordar que también este modelo pues es autodidacta también nos toca responsabilizarnos de ello y pues la idea es aquí sembrar una duda o responderla más bien y entre todos poderla contestar y despejar las dudas, pero también se vale investigar por otra parte, ¿no? Les explico rápidamente en qué consiste para poder entrar a lo que es de lleno a la temática. ¿Les parece? Muy bien. ¿Qué tanto se conocen ustedes? Ya es el tercer semestre, ¿verdad? Entonces, ¿ya más o menos se identifican? Ok. Bueno, entonces prácticamente esta es la nueva asignatura que están por cursar. Me da mucho gusto que me permitan acompañarles en el proceso. Es una materia o una asignatura muy interesante y que aquí deben de desarrollarse habilidades para poder ejercer lo que es la entrevista psicológica, que no es nada sencillo, requiere de experiencia, de entrenamiento y que poco a poco, mediante la práctica, pues se va a ir adquiriendo ese tipo de herramientas, ¿no? Y habilidades. ¿Cuál es el propósito general de lo que es la materia? Bueno, que el estudiante analice los aspectos generales de las teorías y la aplicación de las diferentes técnicas para realizar una entrevista psicológica. Esa es la idea, que usted mediante estas 3 semanas, cuarta, en el caso de que se requiera una actividad final, que ahorita vamos a ver en qué consiste, usted desarrolle ciertas habilidades para poder entrevistar en un futuro, que la verdad que la entrevista es un instrumento muy utilizado, es una técnica muy utilizada por los psicólogos sociales comunitarios porque nos permite recabar mucha información, pero pues también hay que saber cómo realizarla, ¿no? No nada más es preguntar o cuestionar por cuestionar, ¿no? La entrevista tiene ciertos puntos característicos que los vamos a abordar de poco a poco. Prácticamente, como les comentaba, esta unidad conforma diferentes puntajes, es decir, la primera unidad consta de 30 puntos, la segunda igual y la tercera ya nos vamos con la suma de lo que son 40 puntos. En total sumarían 100 puntos. La asistencia es muy importante. A veces muchos alumnos, y entiendo, que me dicen, maestra, es que yo después lo veo en YouTube o lo veo en el enlace, no me dio tiempo de conectarme a la hora.
Sin embargo, durante la clase pues se realizan preguntas, hay aportaciones, hay dudas, y si por justicia a quien se organiza y se da su tiempo, está en tiempo informa, pues vamos a darle 5 puntos a cada asistencia, igual si por una condición extraordinaria, que el trabajo, que me enfermé, que se entiende, y sobre todo ahorita en la situación en la cual estamos viviendo, eh, pues se va a hacer un pequeño reporte como de clase. Ok, lo miraste en YouTube, lo miraste en la liga que hay en plataforma, pero me vas a entregar un reporte para poderte dar los puntos que te corresponden, ¿vale? La asistencia la tomo la captura de pantalla cuando empiezo, a medio turno, a media videoconferencia y al final. Sale, y constantemente pues vamos a estar cuestionando, preguntando para comprobar que estamos allí. Nos solicitan mucho, por favor, la cámara activa, pues es una manera de, hay que recordar pues que el lenguaje corporal también es importante, y estarnos viendo y comunicarnos, también nos comunicamos por medio de ello. ¿Ok? ¿Alguna duda con la puntuación que se refiere en cada trabajo? La actividad de apertura, esa sí es bien importante que me la cumplan en tiempo. De hecho, para hoy se cerraba la actividad de apertura. No sé si alguien tuvo oportunidad de checar la plataforma. ¿No? Ok, vamos a dar Es que chance. hoy no Ojalá la la puedan activaron resolver. apenas, maestra, Ah, ok. Buenas la tardes, plataforma. maestra. Buenas tardes. Bueno, Disculpe, apenas vengo entrando. Tenía fallas con el internet. ok, bienvenida, compañera. Llegó justo a tiempo porque vamos a hablar de cómo se va a evaluar. ¿Sale? Entonces, importante, chicas. La actividad de apertura, Gracias. para mí, la actividad de apertura Dije, es un estoy en clases, diagnóstico permíteme previo antes de lo que es la clase. Por eso se pide preferencia que sea el mismo día o un día antes de cuando vamos a ver la clase, y les pido de favor que lo hagan de una forma personal. Esta actividad generalmente no es que esté bien, que esté mal, acertaste o no acertaste, simplemente a mí me permite saber qué sabes del tema. A veces los alumnos me investigan, copian y pegan o citan a un autor. Las actividades de apertura que yo manejo, las 3 en estas, cada una correspondiente en cada unidad, generalmente me gusta que lo hagan desde su perspectiva, desde la idea, desde el concepto que ustedes tengan, ¿sale? Eso es bien importante para entender. Es una actividad muy sencilla, 2, 3 preguntas, te pido alguna opinión, un foro, nada más para saber qué información tenemos y cómo la podemos aplicar o mejorar en la clase. Por eso es importante que lo hagas antes de la sesión, pero igual entiendo que la materia se acaba de activar, entonces vamos a dar un plazo externo, ¿sale? Las fechas ahí están colocadas también en plataforma. Entiendo que por la situación estamos haciendo un esfuerzo extraordinario en conectarnos, porque a lo mejor tenemos otras actividades, y por la cuestión de la pandemia, pues también nos vino a mover todos estos horarios. La idea es que si usted me va a entregar una tarea posterior a la fecha solicitada, no es que le afecte el puntaje, no lo estoy tomando así, mientras no pase, por ejemplo, el día de la sesión de hoy, de este martes, lo vamos a enfocar a la unidad 1. Usted tiene toda la semana para enviarme las 3 actividades antes de que empiece la unidad 2, que es el siguiente martes. Esa es la idea. Si usted me lo entrega posterior al siguiente martes, entonces ahí sí ya puede haber una disminución de puntos. ¿Sale? Para que lo contemplen un poco. No es como que me va a reprobar la maestra. No. Es, por ejemplo, calificar sobre 9, sobre 8, en dado caso que su trabajo se encuentre con todo lo solicitado. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? Si hay algún caso en específico, maestro, tengo un familiar enfermo, maestra, estoy doblando turno, maestra, esta situación, ahorita les hago llegar mi contacto personal, y ahí igual me pueden mandar un mensajito, o bien por medio de la plataforma me envían un mensajito de alguna situación extraordinaria o que ustedes no puedan cumplir con el horario, y obviamente se va a respetar esa parte. Recordarles que para acreditar la materia debemos de tener mínimo el puntaje del 70%. Para que ésta se considere como acreditada. Hay 3 unidades. La primera, pues vamos a hablar de lo que son los conceptos básicos de la comunicación humana y la entrevista, es decir, hoy vamos a abordar un poquito de lo que es comunicación, pero también entrar al mundo de lo que es la entrevista, qué tipos de entrevistas existen, cómo se clasifican, etc.
El segundo nos habla del proceso de la entrevista psicológica, que eso lo vamos a ver la siguiente semana. Cuáles son las técnicas que podemos utilizar, cuáles son sus fases, las características generales, cuál es el contexto en el cual debemos de trabajar. Y el tercero, la tercera unidad, que sería la correspondiente a la tercera semana, nos habla de la entrevista psicológica, es decir, aquellas habilidades específicas con las cuales debemos de contar o desarrollar para poder ejecutar una entrevista pues como corresponde. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? Me avisan si voy muy rápido. Sí. No, No, va bien eso. muy bien. Maestra, entonces nada más en las actividades de apertura, las siguientes 2 unidades, si las quiere, entonces que las subamos, ¿verdad? Que la contestemos antes de iniciar la clase, ¿verdad? Las De otras 2. preferencia, sí, de preferencia. Ok. Igual, son muy sencillas, ya que tengan chancita, si gustan checar en plataforma, son 2, 3 preguntitas y prácticamente personales. Es desde lo que ustedes entiendan, comprendan, y esto es bien importante para la actividad de apertura no es está mal o está bien. Ese es el conocimiento que tú tienes en este momento y a mí me va a dar pauta para hundar más en ello. ¿Sale, vale? Es como un breve diagnóstico para nosotros. Bueno. ¿Dudas estadísticas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar, si les parece, de lleno en lo que es la unidad 1, para hablar de lo que son los conceptos básicos sobre la comunicación humana y la entrevista. Yo sé que a lo mejor dicen, híjole, ya va a entrar de lleno y dónde está la presentación. Como ya nos estuvimos trabajando previamente, ya ubico varios rostros, ya yo creo que ahorita vamos a hacer al final una dinámica que nos permite integrarnos un poquito más para poder conocernos. ¿Qué les parece? Muy bien, para que no nos gane el tiempo. Entonces vamos a empezar por lo que es la unidad 1, que son los conceptos básicos sobre comunicación humana y la entrevista. Bueno, para iniciar me gustaría contar con su participación. Esto es bien importante. ¿Qué entendemos por comunicación? Partimos de allí. ¿Qué es comunicación? ¿Qué entendemos? ¿Me escucho? ¿Que sí? Pues yo pienso que es como un intercambio de información o de algún mensaje que se lleva a cabo entre 2 o más personas, que una parte tiene que ser el emisor y el otro el receptor. Muy bien, excelente, muy completa la información. Muy bien. ¿Alguien más, compañeras? Pues yo, maestra Zaira, Bien. también la podremos ver como la manera en que nos tenemos para relacionarnos entre las personas. Muy bien. Señales mediante códigos, también los códigos nos comunican algo. Excelente, muy bien. Y ahorita vamos a ver cómo se compone, cuáles son los elementos que componen la comunicación. Muy bien. ¿Alguien más? Podría ser Sí. Es un cambio de mensajes o de opinión que se puede dar con ánimo a las expresiones que da entre el emisor y el receptor. ¿Qué hacer? Muy bien, compañera. Excelente es ese intercambio de mensaje que nosotros damos. Que lo funcional es que lo entendamos o que lo aprendamos a expresar como queremos que el otro nos entienda, ¿no? Que el otro comprenda lo que yo estoy enviando y que a veces es uno de los grandes problemas que tenemos dentro de la comunicación. Pensamos que nos estamos expresando o creemos que la otra persona nos está entendiendo tal cual nosotros queremos dar el mensaje. Entonces, si no sabemos dar el mensaje de una forma asertiva, pues al otro se le dificulta mucho entender, ¿verdad? Y es cuando vienen las discusiones, los conflictos, la frustración, etcétera, que ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Muy bien, chicas. Veo que ya tienen conocimiento previo referente a lo que es la comunicación, pues eso nos hace esto un proceso más sencillo. ¿Qué es la comunicación? Bueno, a grandes rasgos es el intercambio de significados entre individuos mediante un sistema común en signos. Es decir, tenemos que hablar el mismo lenguaje o tener cierta parte de nuestra percepción para poder entender el mensaje que nos quieren dar. Segundo, la comunicación es un proceso que consiste en una transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor
y un receptor, que es lo que mencionaban las compañeras. Y el tercer concepto es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir la información. Es decir, es ese intercambio de información que yo tengo con el resto de las personas y que me permite emitir un mensaje. ¿Alguna duda con el concepto, chicas, a grandes rasgos? No, muy claro. Muy bien. Ahora, la comunicación dentro de los seres humanos se ha clasificado en diferentes niveles. Estos son 3 prácticamente. La primera le vamos a llamar intrapersonal, la segunda interpersonal y la tercera sociocultural. ¿En qué consiste cada una? La intrapersonal es esa comunicación en la cual tenemos con nosotros, es decir, de mí para mí, ¿no? Es esa capacidad que yo tengo de ordenar pensamientos, o no sé si de pronto se han cachado hablando enfrente del espejo, dándose un propio discurso, una reflexión. Es esta forma en la que yo tengo de cuestionarme aquello que voy a decir, que voy a pensar, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¿No es correcto? Híjole, ¿cómo puedo ordenar las palabras para que esa persona me entienda? E incluso ese análisis que hacemos con nosotros mismos, ¿sale? Esa es la comunicación intrapersonal. La interpersonal es cuando yo intercambio el mensaje, pero con otras personas. Puede ser una o varias personas. Y la sociocultural es aquella donde ya se hace de forma masiva, donde hay una comunicación muy amplia, es decir, se utilizan diversos medios y esto tiende a ser muy masivo. Por ejemplo, un mensaje a la nación, un mensaje subjetivo o un mensaje, una conferencia, algo por el estilo. No es cuando esto ya se hace mucho más grande. ¿Se entienden estos 3 tipos de niveles de comunicación? Sí. Muy bien. Ahora pasamos a cuáles son los elementos de la comunicación. Podemos observar diferentes en este pequeño diagrama, ¿no? En esta pequeña imagen. El primero podemos encontrar al emisor. El emisor es la persona, vaya, como su propia palabra lo dice, que emite, que da el mensaje. Y podemos observar que en el número 2 encontramos al receptor. El receptor es quien recibe la información. Es quien está dispuesto a recibir la información. ¿Cuáles a veces muchos de los problemas que a lo mejor esa persona o el receptor no está preparado en ese momento o simplemente no le interesa recibir el mensaje? Pero si tenemos escucha activa, estamos atentos, tenemos empatía, probablemente esté dispuesto a recibir el mensaje y va a llegar tal cual, siempre y cuando el emisor sepa emitirlo, ¿no? El tercero, estamos viendo el mensaje. El mensaje no es otra cosa más que la información que yo quiero brindar. Eso es el mensaje. ¿Qué quiero decirle a la otra persona? El 4 es el canal. El canal es el medio el cual yo voy a utilizar. Si voy a utilizar estando cara a cara, si voy a utilizar mi teléfono, si voy a utilizar un mensaje de texto. Es decir, es por el medio en el cual yo me voy a comunicar con el otro. Ese es el canal. Y el 5, pues es la respuesta, es aquella retroalimentación que nosotros esperamos, ¿no? De pronto a lo mejor nos dicen que sí con la cabeza o escuchamos el clásico, ajá. Esas son de una u otra forma, aunque la persona no nos esté contestando a lo mejor como nosotros queremos, pero el ajá, o de pronto el mover la cabeza es señal de que me está escuchando y que me está entendiendo. Pero más adelante vamos a ver ciertas técnicas donde me permiten a mí hacerle entender al emisor que estoy recibiendo su mensaje, ¿sale? O sobre todo comprobar que estoy entendiendo lo que él me quiere decir. ¿Sí se entienden esos elementos de la comunicación? Sí. Muy bien. Sí, maestra. Y aquí vienen un poquito más explicados. Vamos a abordar el emisor, como les comentaba, es la persona o bien las personas que emiten un mensaje. El receptor, la persona o las personas que lo reciben. El mensaje es el contenido de esa información que nosotros vamos a enviar. El canal es el medio en el cual se envía ese mensaje. Lo mencionábamos ahorita, un teléfono, cara a cara, un mensaje de texto, etc.
El código son las signas y reglas empleadas para enviar el mensaje, es decir, tenemos que manejar el mismo lenguaje. A veces nos encontramos a lo mejor con personas que de pronto no hablamos el mismo idioma, pero nos entendemos por señas. O buscamos la manera de tratar en hablar esa comunicación. A lo mejor no es una comunicación verbal, pero es una comunicación no verbal mediante nuestros gestos, mediante nuestras señas, ¿no? Y eso también habla de signos y reglas empleadas para enviar un mensaje. Y pues el contexto, entender la situación en la que se está produciendo la comunicación. No es lo mismo que me den un mensaje mientras se está incendiando una casa o mi casa, a que me den un mensaje mientras estoy dando una clase, por ejemplo. El contexto es importante, la situación en la cual estamos produciendo la comunicación es muy importante identificarla. Por ejemplo, tratar de hablar o de entablar comunicación con una persona que se encuentra en crisis, porque probablemente ha sido abusada sexualmente, la acaban de asaltar, tuvo una discusión, una pelea, etcétera, cualquier situación que pueda generar una crisis, tenemos que valorar eso también para poderlo realizar de la mejor manera. De la otra forma, esa persona no nos va a escuchar o probablemente nuestro mensaje no llegue como nosotros esperamos haberlo dicho, o incluso el mensaje no llega. Hay un bloqueo y no nos escuchan y no nos escuchan. Pongamos un ejemplo sencillo. Un niño cuando está haciendo el famoso berrinche, nos escucha cuando le hablamos. O sea, prácticamente el niño anula todo aquello que dice el adulto cuando no hay una cierta autoridad, no hay un límite, y por eso el adulto se molesta y llega un proceso de frustración, que no me entiendes, que no me escuchas, o el clásico, no estés llorando. El niño no nos va a entender. ¿Por qué? Porque hay una crisis, y para eso sirve analizar el contexto, entender cuándo, cómo y dónde voy a dar ese mensaje que necesito que el receptor logre llegar a esa información como yo quiero. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con ello, chicas? Muy bien. Entonces, avanzamos a lo que son los tipos de comunicación. Dentro de los tipos de comunicación, chicas, tenemos dos grandes, ¿no? El verbal y el no verbal. Yo creo que ya los identificamos en qué consiste cada uno. ¿En qué consiste, por ejemplo, la comunicación verbal? Utilizando el lenguaje. Pues hablar. Hablado. Exacto, es hablar, es utilizando el lenguaje, como bien lo dice la compañera, hablando y escucha, como lo podemos observar en la imagen. Y el no verbal, por medio de señas. por medio de señas. La que se hace mediante gestos. Lenguaje corporal. Exacto, muy bien. Vamos a profundizar un poquito más. Muy bien. ¿En qué consiste lo que es la comunicación verbal? Se refiere a las palabras que utilizamos y las inflexiones de nuestra voz. ¿A qué se refiere esto? El tono que lo utilizamos. Probablemente yo pueda llamarle a mi hijo, hijo, ven. Aquí yo le hable en un tono molesto. La intención. Por ahí decimos mucho, no es como me lo dije. O sea, dicen, no es lo que dijiste, es cómo me lo dijiste. El tono, a veces molesto, aburrido, enojado, nos permite percibir que la otra persona cómo se siente, pese que a lo mejor la palabra no sea ofensiva o puede utilizar la misma palabra cuando está de buen humor o cuando está de mal humor, pero que hace la diferencia el tono o el modo en el que nos está dando ese mensaje. Pues prácticamente, como bien lo comentábamos, es la comunicación verbal, las palabras, lo que decimos, y el tono de voz, cómo lo decimos. Prácticamente esa es la comunicación verbal. Ahora, ¿cuál es la comunicación no verbal? Desde los gestos, la gesticulación, cómo nuestras emociones se reflejan a través, si estoy enojado, si estoy feliz, del hecho de que alguien está enojado y me cierra una puerta muy fuerte, probablemente no me dijo nada, no me hirió, pero el hecho de cerrar una puerta fuerte nos está enviando un mensaje. ¿Qué mensaje es, por ejemplo? Pues que a lo mejor está enojado, molesto. Que no quiere hablar, que está molesto, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de acciones, pese que no nos están diciendo mediante el lenguaje hablado,
nos están dando a entender con acciones o con sus gestos o su movimiento corporal un mensaje. A veces puede ser agradable y a veces puede ser no agradable, ¿sale? Hay quienes de pronto nos pueden hacer así la figura de un corazón y uno entiende, ay, que me quiere, que me apapacha, pero hay quien de pronto me puede mostrar un puño y uno que interpreta, me quiere golpear, me quiere lastimar, son pequeñas, es comunicación no verbal, ¿no? Y cómo nos de pronto interpretamos. Ahora, ¿alguna duda con lo que es la comunicación así a grandes rasgos? No, ¿No? maestra. Ok, muy bien. Ahora nos vamos a, ya teniendo previamente información de lo que es la comunicación, ojo, hablar de comunicación es un mundo de información. Hay mucha información, sin embargo, pues traje lo más simplificado posible para que nos dé el tiempo. Igual en plataforma yo les dejé unos links a los cuales pueden acceder para ver mayor información de esto. Ok, vamos a empezar en lo que es la famosa entrevista. A lo que venimos. ¿Qué entendemos por entrevistas, chicas? Puede ser una serie de preguntas que se le realizan a alguna persona con la finalidad de obtener alguna información. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Puede ser también como a un experto con el cual queramos contactar sobre algún tema en específico, hacemos una guía de preguntas y entonces, pues tal cual nos vemos, puede ser de manera presencial o como una videoconferencia para obtener ciertos datos. Okay. Cuando hablamos del experto nos referimos al entrevistador y cuando hablamos de esa guía de preguntas que nos menciona la compañera, estamos hablando de la estructura de la entrevista. Muy bien. ¿Alguien más? Puede ser el conjunto de preguntas para obtener algún resultado de algún tema en específico. Excelente. Acaba de dar en el punto, como dicen por ahí, un tema en específico. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y una conversación? Es que en la entrevista tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Recolectar la información que necesitamos para la toma de decisiones. Esa es la diferencia entre una y otra, ¿no? La entrevista, bueno, este método surge a raíz de la combinación de los saberes de varias disciplinas. Es un modelo pues prácticamente nuevo, no tiene mucho tiempo y se basa entre la medicina, la pedagogía, la filosofía, el periodismo y por supuesto la psicología no podía faltar. La entrevista, es el medio o es uno de los medios más utilizados comúnmente. Se utilizan pues en las disciplinas de humanidades, de salud, para obtener cierta información. Es decir, a través de ella vamos a obtener información valiosa que nos permite tomar decisiones y ahorita vamos a ver para qué nos puede servir una entrevista. Dentro de la psicología, ahora ya nos vamos adentrando un poquito dentro de la psicología, la entrevista es un instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Es lo más importante que debemos de comprender, que a través de ella vamos a recabar datos. Se utiliza para obtener información desde los procesos de selección de personal, nos puede apoyar en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en una investigación psicológica que estemos realizando o a lo mejor un proyecto comunitario que estemos haciendo. Por ejemplo, para un diagnóstico comunitario es importante realizar diferentes entrevistas. Por ejemplo, también la valoración del aprendizaje. Tiene muchas formas de utilizarla que ahorita vamos a profundizar en ello. La entrevista es la acción de reunirse, verse mutuamente y tiene ciertas características. Este implica la comparecencia de 2 o más personas en un lugar determinado para tratar algo de interés. Es decir, que de esta manera nosotros nos ponemos de acuerdo con el entrevistado, debe de haber una conexión, es decir, ahorita vamos a ver qué habilidades debemos desarrollar, debe haber una conexión y sobre todo voluntad de hacerlo. Si la persona no quiere ser entrevistada, difícilmente vamos a poder entrevistarlo. Cuando esto se vuelve obligatorio, ya estamos hablando, por ejemplo, en instancias penales, ya no estamos hablando de una entrevista, estamos hablando de un interrogatorio. Cuando esto ya se vuelve
obligatorio me tienes que contestar, ya no estamos hablando de una entrevista, se le llama interrogatorio. Un encuentro cara a cara en el que se generan preguntas y respuestas sobre algún tema en común o un punto en común. Se necesita dialogar para saber o profundizar en la esencia de la entrevista. En este último sentido, toda entrevista tiene un común denominador, es decir, ¿cuál es el propósito final de esto? Primero, gestionar información y segundo, investigar. No hay más. Necesitamos recabar la información que nosotros tenemos contemplado. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones vamos a una comunidad, vamos casa por casa, estamos sudando, corremos el riesgo, de pronto el clima está un poco complicado, las personas de pronto no quieren participar y de pronto llego a mi casa con todas las entrevistas y me doy cuenta que no llevo la información que necesito. Porque no tuve una guía, no tuve una pauta, no hice un piloto y eso se me complicó al momento de su aplicación. Entonces, algo muy importante que resaltar dentro cuando vamos a entrevistar es asegurarnos que esa guía que nosotros llevamos corresponda a la información que yo necesito obtener. ¿De acuerdo? Que eso sea bien, bien, bien importante para que luego no les pase, porque suele pasar que llegamos a casa, queremos vaciar la información, híjole, y la información que necesitaba no la traigo conmigo porque de pronto a lo mejor la inexperiencia, me puse nervioso, era mi primera entrevista, la persona estaba poco colaborativa, etcétera, ¿no? Pueden ser muchos factores. Vamos a revisar este esquema que viene de pronto en la guía que les puse en el link. Ahí lo van a encontrar. Y habla así a grandes rasgos de lo que es la entrevista psicológica. Bueno, ¿qué es? Es un instrumento de recolección de información. Eso es una entrevista psicológica. Se caracteriza por dos cosas importantes. La primera, por tener un objetivo prefijado. Es decir, yo necesito saber antes de ir a hacer esa entrevista qué información necesito. Necesito a lo mejor las necesidades de una comunidad, los problemas o los fenómenos sociales que ahí se enfrentan o que allá existen. De pronto a lo mejor quiero saber cuál es la bebida favorita de la región. En el caso de las empresas, si esa persona es apta o no apta para el puesto, etcétera, ¿no? Es un sinfín de información. Segundo, es tener los roles predeterminados. Es decir, tenemos que ser conscientes de quién es el entrevistado y quién es el entrevistador. Por supuesto que el entrevistador, eso quien lo hace, debe de estar muy consciente que tiene ese rol, pero también saber a quién va a entrevistar. Conocer a las personas o tener cierta información previamente de a quién vamos a entrevistar, a mí me permite pues analizar un poquito el contexto y sobre todo hacerlo de una forma más particular. De pronto nos pasa que a lo mejor redactamos nuestra entrevista de una forma muy técnica, utilizamos palabras que a lo mejor en cierta población no las utilizan comúnmente y cuando entrevistamos a lo mejor la persona no nos entiende. ¿No les ha pasado que de pronto alguien emplea una palabra que a lo mejor no es tan conocida o no es tan coloquial y nos genera como que cierta incomodidad y de pronto por vergüenza, a lo mejor por no preguntar, por duda o a veces en nuestra propia ignorancia mejor decimos que sí, a lo mejor sin saber cuál es el significado? Probablemente a lo mejor nos ha pasado o hemos notado que algún entrevistador llega a nuestra casa y no sabemos cuál es la información que él necesita de mí y ahí es donde se generan las dudas y se sesga un poquito la información, ¿no? Por eso yo siempre recomiendo a mis alumnos, si ya tienes características cercanas o aproximadas de a quién vas a entrevistar, hazlo en función de tu entrevista a esas características, ¿no? Nivel de educación, cultura, etcétera, que son muy importantes de tomarlas en cuenta. Por ejemplo, en una ocasión nos tocó en una comunidad serrana y las entrevistas eran referente al servicio de internet y casi nadie tenía acceso al internet, ¿no? Sí nos trajimos la información que no había acceso a internet, pero pues realmente pudimos haber utilizado ese recurso de gastar a lo mejor gasolina, personal, aplicaciones, porque es costoso el realizar entrevistas. Entonces, las pudimos haber utilizado para cosas más, proactivas, por así
así decirlo, ¿no? Ahora, ¿cómo se clasifican? Por sus objetivos y sus estructuras, que ahorita lo vamos a ver. Se basa en una relación humana y puede ser entrevista familiar, grupal o individual. Tiene 3 etapas. Esas las vamos a analizar en la siguiente semana. En la siguiente semana lo vamos a analizar. Por ejemplo, está el primero que es el rapport o report, la cima y el cierre. Y sus elementos más básicos es el entrevistador, el entrevistado, el mensaje, el ruido, el canal. ¿Alguna duda con ello, chicas? Los vamos a ir desmenuzando conforme vamos avanzando en las unidades, ¿de acuerdo? ¿Dudas con ello? Ninguna. Muy bien, entonces vamos ahora con lo que es la entrevista psicológica en sí. Es una forma de encuentro, comunicación e interrelación humana, de carácter interpersonal e intergrupal. Es lo que les comentaba, puede ser de forma individual o de forma grupal. Que se establece con la finalidad de intercambiar experiencias, información, mediante el diálogo, la expresión de puntos de vista basados en la experiencia, el razonamiento y el planteamiento de preguntas. Es decir, tiene que haber una pauta, tiene que haber una pregunta detonante donde me permita recabar la información que yo necesito. Tiene objetivos, es decir, antes de realizar la entrevista yo tengo que tener elaborado cierta guía que me permita llegar al objetivo para saber la información que necesito para en un futuro tomar las mejores decisiones. Y ojo, no siempre la entrevista, no siempre el entrevistado sabe el objetivo, pero tú como entrevistador sí debes de saberlo. Claro que sí puedes comentarle, hola, buenas tardes, somos estudiantes de UAIM de unidad virtual, estamos haciendo un diagnóstico comunitario, el día de hoy estamos realizando una entrevista con esta finalidad. Y cuando nosotros explicamos el objetivo, a la persona le da confianza. Se relaja un poquito, porque también no ahorita, en estos tiempos, una desventaja que tenemos como psicólogos sociales ahorita, el trabajo en campo, es la inseguridad que representa. No todas las personas ahorita pueden darnos su información. O, por ejemplo, si llega alguien a sus casas, ¿les van a dar información? Ya de pronto dudamos, ¿verdad? Yo siempre a mis alumnos, como consejo de campo, siempre les digo, de pronto, llévense un gafet, una credencial, llévense el uniforme, vayan primero con lo que es el líder comunitario para que los pueda respaldar alguna autoridad, etcétera. Y eso nos permite poder tener cierta seguridad, ¿no? Que eso es bien, bien importante. ¿Alguna duda con esto, chicas? No, maestra. Muy bien. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí, chicas? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No. Está claro. ¿Puede observar las diapositivas? Creo que se me salió. Vamos a ver si se puede. ¿Ya pueden observarlas? Que me desconfigure. Sí. Se está compartiendo, maestra, apenas. Muy bien, disculpen, tecnología. Entonces, siempre como medidas de seguridad, yo siempre recomiendo eso. Yo me recuerdo que cuando me tocaban las prácticas del campo, mi uniforme con el logotipo muy visible, por ejemplo, yo me recogía mi cabello para que ellos pudieran observar mi logotipo, más cuando iba en una comunidad que de pronto era desconocida o con ciertos rasgos la comunidad, y siempre me dirigía inmediatamente con el líder comunitario, con el comisario, el comisariado, etcétera, ¿no? Quien estuviera a cargo de la comunidad, me presentaba, le decía cuál era el objetivo de nuestra visita, y era así como se establecían poco a poco los lazos, y la población sobre todo empatiza y puede brindarnos la información que nosotros necesitamos. Bueno, ¿qué implica lo que son la información? Ahora, implica la manifestación de toda la gama de canales de comunicación humanos, es decir, ¿qué tenemos que valorar cuando estamos en una entrevista?
Pues obviamente lo primero es el aspecto verbal. Es decir, qué nos dicen, cómo nos dicen, y recuerden que no solo es la información que me está dando, sino cómo me la está dando. Está molesto, está triste, su tono de voz es de acuerdo a la información que me está dando. De pronto vamos a preguntar una pregunta simple, ¿cómo estás? Bien. Y el tono me dice a mí que de pronto no está tan bien. Entonces, ¿les ha pasado que de pronto escuchan a personas que no corresponde lo que dicen a cómo lo dicen? Sí, maestra. El segundo es el auditivo, es decir, ¿sí se escucha? Sí. Sí, maestra. Ok. El Sí, segundo, maestra. chicas, es el auditivo, es decir, esa persona recibe la información, a lo mejor de pronto estoy hablando, si son mis primeras entrevistas, por ejemplo, a lo mejor tengo un poco de pena, un poco de miedo, de pronto mis palabras no salen o no fluyen, estoy nerviosa, de pronto me empiezo a trabar con la información que intento dar. Entonces tengo que también valorar la parte auditiva de esa persona, cómo está recibiendo mi información. La cuestión táctil. Vaya, el tacto, está nervioso, no está nervioso, está cruzando las manos, de pronto se está tronando los dedos, se está agarrando el cabello. Todo eso son señales que a lo mejor de pronto puedes no estar cómodo, estar nervioso, o bien pues, simplemente quien se cruza de brazos o alguien que toma una posición muy cómoda porque se siente en un ambiente amigable. La parte olfativa, la no verbal, todo su lenguaje corporal, eso es muy importante, si está dispuesto, si está indispuesto, si está incómodo, si tiene calor, todo eso afecta en la información que nosotros podamos recibir. Paralingüístico, y es como les comentaba ahorita, desde el tono, el volumen, la intensidad y también el silencio. El silencio también nos puede dar mucha información. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que a veces en las entrevistas, sobre todo cuando estamos iniciando en esto, el silencio suele ser incómodo. No sé si les ha pasado que están en clase y se quedó todo en silencio y, híjole, nos sentimos como que, ¿y quién va a hablar? Y que alguien responda a mis compañeras y ahí empezamos, ¿no? El silencio suele ser incómodo, sin embargo, en la entrevista también nos da información. Si esa persona no se siente cómoda o a lo mejor estamos hablando de un tema un poco de algún evento traumático, es válido también respetar, hacer esas pausas, respetar su tiempo y entender que a lo mejor no está tan digerible la información o está ordenando sus palabras para darnos la información de la mejor manera que esa persona cree. ¿De acuerdo? Entonces también hay que valorar el manejo del silencio porque a veces tendemos a desesperarnos. Cuando todo el mundo se queda en silencio es como, así suena el grillito, ¿no? El del cric, cric, ¿y ahora qué hago? O tenemos ese pendiente, entonces también hay que valorar y aprender el manejo del silencio. Entre los objetivos de la entrevista psicológica se encuentran tres principales, puede haber más, pero estos son los tres principales. El primero, pues una evaluación. El segundo, realizar un diagnóstico. Y el tercero, realizar alguna investigación. Estos tres aspectos son muy importantes para poder tomar las estrategias de la parte de la intervención. Generalmente la entrevista nos permite hacer una pequeña evaluación de lo que vamos a hacer o del trabajo que hay que realizarse según sea el caso, y la entrevista nos da la información para tomar las decisiones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una intervención en la comunidad y realizo una entrevista con el objetivo de saber si estoy cumpliendo, vaya, con la intervención, a lo mejor si el grupo con el que estoy trabajando está entendiendo la información, está contento con lo que yo le estoy brindando, si estoy manejando el lenguaje adecuado. Si su respuesta es positiva, quiere decir que mi trabajo está siendo agradable para ellos, está entendiendo, está cumpliendo su objetivo. Pero si de pronto me dicen, es que el expositor o el promotor no entiendo sus palabras, habla muy rápido, me encuentro incómodo, entonces eso a mí me permite tomar decisiones, a lo mejor ir un poco más lento, buscar otros medios, otras alternativas que permitan ejercer un mejor trabajo, un mejor proyecto, un mejor servicio y que pues mis estrategias se cumplan. ¿Alguna duda con ello, chicas?
Todo claro, maestra. Muy bien. Entonces, para ello, pues también hay que valorar otras. Tengo- ¿Listo? Mande, compañera Díaz. Maestra, yo tengo una duda. Ahí donde nos pone la evaluación, el diagnóstico e investigación, después de la evaluación no debería ser primero la información y último el diagnóstico, Y se me o corta. lo es poniendo para Ok, vamos a ver si entendí porque se me porque entrecorta. creo que para hacer un diagnóstico entendido yo sé que es investigación primero, maestra. No escucho. ¿Solamente soy yo la que no escucha o es todo el grupo? Sí, yo Todo el tampoco lo grupo. entendí. Yo creo- tampoco escucho a María Eugenia. Pero A ver, creo yo que le- lo que comentaba es, ¿Sí me escuchan? yo ya le escucho, pero ¿Me ahorita como escuchan? se me cortó. Ajá. Mire, perdón, maestra. Tengo, para que me saque de edad, creo que para mí es primero la investigación y al último el diagnóstico. Ok, le explico. ¿Sí? ¿Es así? Los tres, sí, permítame, nada más para explicarles, ¿de acuerdo? Son 3 puntos diferentes, no es un ciclo ni es una guía. Por ejemplo, la entrevista se puede hacer en diferentes partes de una intervención. A lo mejor usted mencionaba, no, es que primero va el diagnóstico o primero la evaluación, y ya dependiendo el proyecto en el cual estemos trabajando o bien en la etapa en la que nosotros lo vamos a realizar. Estos 3 son por separados, es decir, lo podemos implementar cuando usted lo considere. Por ejemplo, puede haber una evaluación previa, una evaluación o una entrevista para un diagnóstico o bien para una investigación. No es un ciclo, y sí entiendo lo que me dijo, entrecortado, pero ahí le entendí. No sé si es a lo que se refería. Discúlpeme, lo que pasa es que está lloviendo muy fuerte y también no le escucho muy bien. Discúlpeme. Ay, ok. Sí, no se preocupe. De hecho, estamos para aclarar dudas y qué bueno, porque a lo mejor alguna otra compañera también se pudo haber quedado con esa duda, ¿no? Pero sí es importante entender que la entrevista se puede aplicar en diferentes etapas. ¿Sí? Muy bien. Gracias, compañera. Ok. Gracias, maestra. Gracias. ¿Cuáles son las ventajas de la entrevista, chicas? Y aquí viene algo bien importante. Lo primero, a diferencia de otros test o de otros instrumentos de recolección, la entrevista para los psicólogos, para nosotros los psicólogos, suele ser como la más amable, la más cercana y por la que más optamos. Cada quien opta por de acuerdo a sus objetivos, ¿no? Pero la entrevista pues nos da esa relación interpersonal establecida, es decir, ya tengo un contacto previo o un contacto ya más cercano con esa persona con la que en un futuro voy a trabajar o bien ya trabajé con ella, ¿sale? Hay un valor empático y emocional, pero aquí sí hay que ser muy claros. A veces las emociones, sobre todo cuando somos primerizos y vamos empezando en el mundo de la psicología, tendemos a guiarnos por nuestras emociones y nos ganan a esta parte profesional. Sí, tenemos que ser empáticos y esta parte emocional no se puede negar, pero hay que establecer un límite. Cuando no establecemos un límite, pues deja de ser profesional y esta entrevista, en lugar de ser objetiva y con un rigor científico, se convierte en algo subjetivo. Y eso es bien importante. ¿Hasta dónde puedo llegar yo como psicólogo para que esto no se vea manchado por las emociones que yo tengo como profesional? ¿Sale? ¿Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me toca cumplir ese rol? Porque de pronto si yo empiezo a llorar durante una entrevista, pues obviamente esto ya se volvió totalmente subjetivo y hay un entrenamiento especial para ello. Ahora, la flexibilidad para que un entrevistador se adapte a las peculiaridades, del entrevistado. Es decir, cómo yo como entrevistador, a diferencia de otros instrumentos, si estamos hablando de una entrevista semiestructurada o de pronto no estructurada, me permite, conforme la persona me va brindando la información, tener cierta flexibilidad y poder incluso ir adaptando un tema o modificándolo sin perder el objetivo. Y la cuarta es la posibilidad de observar el comportamiento. Por ejemplo, si yo les envío un test
por medio de un software muy sofisticado, les digo, chicas, ahí les va un link o llénenme este cuestionario. No voy a observarlas, pero si les digo, chicas, ¿qué me les parece si me apoyan en contestar las siguientes preguntas? Lo vamos a hacer aquí por medio de Zoom y eso me permite a mí observar su comportamiento, observar sus movimientos, etc. La quinta es la factibilidad de obtener grandes cantidades de información de todo tipo. A veces basta con una pregunta detonante para que la persona literal saque toda la información que nosotros necesitamos, ¿no? A veces hasta información de más nos llevamos, ¿no? Entonces hay que ser también muy rigurosos en eso y, por ejemplo, no se trata de cortar, de decirle, no, es que eso no lo necesito, pero sí tenemos que saber ser guías de una forma empática, tampoco que se vea que lo cortamos de forma tajante, porque la persona obviamente se puede sentir incómoda. Hay que recordar que brindar información personal pues no es nada sencillo. Entonces sí, hay que tener cuidado con esta parte de la amabilidad, la empatía y la asertividad de mis palabras. Ahora, por último, hay dos tipos, bueno, hay diferentes tipos de entrevistas según la clasificación. Está por objetivos y por estructura. Por objetivos, pues tenemos a lo mejor a la entrevista que se va a realizar para una investigación, para una actividad psicoeducativa, de forma vocacional, clínica, laboral, etc. Hay muchas entrevistas de acuerdo en el ámbito en el cual se va a desarrollar o el objetivo que nosotros necesitamos. Y por estructura, pues está la estructurada o bien cerrada, semiestructurada, abierta o de tipo panel. Para profundizar un poquito, vamos a trabajar en equipo. ¿Qué tanto sabemos trabajar en equipo? ¿Cómo nos llevamos o nos estamos conociendo apenas? ¿Cómo trabajamos en equipo? Pues yo Solo creo que nos nos llevamos llevamos bien bien. de todo. Bien, maestra. Excelente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar un link, si me permiten, aquí por medio de chat. A ver si lo pueden acceder al libro. ¿Pueden acceder a él? ¿Alguien puede verificar? Ok. Sí. Ok. Bueno, voy a armar dos equipos. Uno se va a encargar de analizar en equipo mediante esa lectura. Es una página prácticamente, viene muy resumido y muy bien explicado. Un equipo se va a encargar de los tipos de entrevista por objetivo. Y el otro equipo, el restante, se va a encargar del tipo de entrevista por estructura. ¿Les parece? Ahorita les designo a cada uno cuál le corresponde. Y algo bien importante, ¿alguien está trabajando en laptop o en computadora? Okay. Sí. Ok, bueno, vamos a ver si quedan para que realicen, ¿cuál es la misión que vamos a hacer? Bueno, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Vamos a leer en equipo y vamos a señalar los puntos más importantes, elaboramos una pequeña diapositiva, un esquema, lo que ustedes quieran, y regresamos en 15 minutos para compartirlo con el resto del grupo. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok, vamos a hacerlo. Disculpe, maestra, ¿me podría repetir las indicaciones? ¿Sabe que se me cortó un poquito la comunicación? Sí, adelante, compañera. Les comentaba que vamos a tomarnos 15 minutos para leer, vaya la lectura, vaya la redundancia, leer la lectura y vamos a sacar la información, ya sea según el equipo, tipos de entrevista por objetivos o tipos de entrevista por estructura. Vamos a elaborar una diapositiva, esquema, resumen, lo que ustedes quieran, para compartirlo con el grupo y poderlo explicar. ¿Les parece? ¿Pero usted va a formar equipos o sería individual? Sí, aquí mismo los formo. ¿Ya han trabajado en salas de grupo? Sí. Sí, ok. Bueno, vamos a... Ya, maestra. Muy bien. Pues no los voy a escoger yo, los voy a escoger la aplicación. Vamos a ver.
Ok. Hola, Jenny. ¿Estaremos nada más nosotros dos en el equipo o irá a poner más la maestra? Ujú. Compañera Zaira, ¿todo bien?
¿Listos? ¿Cómo nos fue? Muy bien. Muy bien, sí, mire, a muchos activos, muy participativos. Muy bien. Vamos a esperar, ya estamos todas conectados, ¿verdad? Ya regresamos todos. Ok, chicas, ¿qué les parece si me apoyan en compartir el equipo número 1, por favor, si son tan amables? El de objetivos. ¿Ya saben quién va a ser la persona elegida? Sí, maestra, es Zaira. ¿Listo, compañera? ¿La escuchamos? Bueno, ¿me está mostrando? Sí, sí se escucha. Ok. Nosotros nos entrevistas por objetivos. Dentro de las entrevistas por objetivos, pues podemos encontrar la investigación, que de esta nos dice que su finalidad, pues, es dar información sobre algún tema en específico, de que pues nosotros comentado pueden ser de tipo cuantitativas. Estas, pues el tipo cuantitativo es cuando de esa investigación o de esa entrevista se obtienen números o estadísticas. Y las cualitativas, pues es cuando obtenemos las cualidades o diferentes datos sobre dicha investigación. La entrevista psicopedagógica o psicoeducativa, que nos dice que esta es su finalidad. Ya se me cortó, o no sé si al resto también. Quita el audio. Dijo la maestra Clarisa que cuando nos pasara eso, que quitaran el video para que se pueda escuchar mejor. Ok, compañera Zaira, si gusta, ándele. Sí, Ok. sí, ya se escucha. Como les comentaba, también existe la entrevista psicopedagógica o psicoeducativa. Esta, pues la principal función es determinar las posibles inferencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues algún ejemplo de ellas puede ser las entrevistas que se les realizan a los niños o las evaluaciones de diagnóstico que se les realizan a los niños cuando entran a las escuelas. Otro tipo de entrevista por objetivos es la entrevista de orientación vocacional, pues que esta, su principal función o su fin es asesorarnos reflexión de alguna carrera el que pretendemos estudiar. Muy bien. El otro tipo de entrevista, pues es la entrevista clínica, que aquí su principal objetivo es conocer el funcionamiento ya sea de la personalidad del sujeto, conocer qué cosas, cuáles son sus frustraciones o cómo funciona su personalidad. Y por último, pues tenemos la entrevista laboral, que esta se aplica para conocer las características y las habilidades de algún candidato a un puesto. Excelente, muy bien. ¿Algo más que agregar, compañeras? ¿El resto del equipo? Pues igual como mencionaba usted, estos son algunos tipos de entrevista por objetivos. Puede haber más tipos de entrevista, pues dependiendo, pues el tipo de investigación o de estudio que se quiera realizar. Ok, excelente, muy bien. Equipo 2, ¿qué les parece por cuestión de tiempo? Muy bien, muy buen trabajo, equipo 1, y me encantó que dejaran participar a su compañera, pese a que se le corte el internet. Gracias por ser inclusivas, ¿no? Y sí me di cuenta que, bueno, si se le corta, vamos a estar atentas, y eso habla de trabajo en equipo. Muchas gracias y felicidades por la respuesta del trabajo en equipo, ¿no? Muy bien, equipo 2, ¿me apoyan en compartir? Bueno, nosotros somos el equipo número 2 y en esta ocasión pues vamos a dar explicación a lo que compete a la entrevista estructurada o cerrada.
Adelante. En la entrevista estructurada, pues como bien dice, tiene que tener una estructura, una serie de preguntas que deben de ser consistentes, además de que tienen que tener un orden lógico. Y en este tipo de entrevista, pues el entrevistador, pues realmente sí participa poco, porque como ya está estructurada. Y al igual también se dice que este tipo de entrevista es estructurada o cerrada porque también deja muy poco margen a la entrevista, además es de que pregunta sí o no, tal vez tiene, pues ahora sí que no se deja desplayarse en este tipo de entrevistas. Exacto. Muy bien. ¿Algo más, compañeras? Es que van a participar mis demás compañeras. Adelante, compañeras. En la entrevista semiestructura dice que el objeto es dar la entrevista al entrevistador o a la entrevistada. Su objeto es de forma básica, en donde se debe de poner dinámica dinámica a esa entrevista para ser flexibles. Igualmente plantear lo importante en las entrevistas que se van a hacer tecnológicas o educativas. Muy bien, adelante. Identificar. ¿Sí me escuchan? Perdón, porque es que veo que se quedan. ¿Sí me escuchan? Acuérdense del silencio incómodo. Así como identificar Sí, lo sus escuchamos, características y retos. Perdón, pero es que... perdón, ok. Esto, perdón, pero es que no las escucho bien. Sí, sí se Pues escucha, son María temas que Eugenia. tenemos que tomar en cuenta la planteación de la información que se está buscando y su objetivo a la entrevista que se va a dar. Bueno, a mí me tocó la entrevista abierta o no estructurada. En este caso, pues la clave de esta entrevista abierta es que no hay un guión como tal. El entrevistador pues crea una atmósfera apropiada para que la comunicación fluya de manera natural. Y así el entrevistado pues se siente escuchado y no evaluado. Y lo que le permite pues que comparte sus ideas y opiniones abiertamente. En este caso, un ejemplo de entrevista abierta es las entrevistas telefónicas. Es todo. Otra Bien, eso también sería de que ese entrevistador no propone temas ni sugiere tampoco. Bien. O sea, ya está la entrevista. Y tenemos el último tipo de entrevista, que es la entrevista tipo panel. Esta entrevista se hace a una serie de preguntas iguales, pero a un grupo de entrevistados, es decir, más de 2, de tal forma que su objetivo es conocer las distintas opiniones de esos entrevistados. Del mismo modo, el formato puede variarse cuando el grupo de entrevistadores entrevistan a una sola persona. Puede ser varios entrevistadores o varios entrevistados. Y sería todo, maestra. Muy bien. ¿Alguna duda, chicas, con los tipos de entrevista, tanto por objetivos como por estructura? No, maestra, gracias. Muy bien. ¿Ya la Entonces, por pagaste? último, chicos, les comparto las actividades de esta semana. ¿Les parece? Por si hay alguna duda, para cerrar. Sí, maestra. Para tratar de terminar. Maestra, lo que Muy comentó bien. de la actividad. ¿Ya pueden observar la pantalla? ¿Mande? Ya. Lo que comentó de la actividad de apertura va a ser en el foro. Solo es como comentario. La primera es, bueno, la de la primera unidad sí es por medio de un documento. De hecho, ahí los especifica tanto de la unidad 1, la unidad 2 si es un foro, y la unidad 3 es igual por medio de un archivo. La actividad que nos toca, por ejemplo, esta
esta semana la actividad de apertura es realizar un archivo en Word y vamos a mandar lo que es una reflexión personal. ¿Qué quiere decir una reflexión personal? Que son con mis propias palabras. No es buscar información en internet, en un libro, en revistas. Es lo que sale, la información que yo tengo, la cual tengo hasta este momento y me permite realizar la siguiente reflexión. ¿De qué se va a tratar? ¿Cuántas hojas, maestra? De preferencia que sea una. O sea, es nada más para conocer qué tanto sabemos del tema. Es nada más eso. Igual si alguien dice, bueno, yo quiero desplayarme, quiero poner mucho contenido, adelante, se vale también, pero yo creo que con una sí es suficiente porque lo vamos a abordar de forma breve. Por ejemplo, lo primero que vamos a contestar es qué es la comunicación humana, cuáles son sus objetivos y qué utilidad tiene, para qué les va a servir a ustedes saber acerca de lo que es la comunicación como profesionales. Dentro de la psicología social comunitaria, ¿para qué nos sirve la comunicación? Eso sería prácticamente una reflexión. La idea era hacerla hoy para antes de las 11:59, pero por la cuestión de la plataforma y que si se activó tarde la materia, hoy no vamos a tomar en cuenta lo que es el horario. ¿Les parece? Muy bien. La segunda, chicas, este es para el día 11 de septiembre. Pero fíjense bien, es realizar una tabla comparativa. Es decir, vamos a hacer un pequeño cuadro, una pequeña tabla. Vamos a poner lo que es comunicación verbal y comunicación no verbal. Y es todo. Ahí les puse 2 links donde ustedes pueden obtener información. Ojo, los links no es necesariamente que ustedes lo tengan que consultar. Si alguien tiene otra fuente de consulta, lo puede hacer. Ojo, al final sí hay que colocarme en formato APA ese link. ¿Sale? Si ustedes entran a un libro, una revista, un sitio web que cumpla con las características de un sitio confiable, vamos a señalar a lo último la bibliografía como corresponde. Yo aquí solamente, ojo, les puse el link. Ustedes tienen que hacerlo en formato APA. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que estuvimos abordando el día de hoy? Y la tercera actividad, que es la actividad final de la unidad 1, es realizar un esquema de los tipos de entrevistas según su objetivo y la estructura, que es prácticamente lo que trabajamos el día de hoy en clase. Como pueden observar, no son actividades muy pesadas, pero que nos permiten comprobar o indagar un poquito más la información y sobre todo reestructurar la información de tal manera que poderles dar un esquema y que me permita visualizar el aprendizaje, ¿sale? Entonces, no suelo hacer actividades muy complicadas, pero sí funcionales, ¿vale? Igual debe llevar su formato, su bibliografía en formato APA, y ahí les puse yo un link que les puede servir de apoyo, e igual si gustan consultar otra fuente, también adelante. Este es para el 14 de septiembre. Maestra, ¿se va a guardar así como dice ahí? Y de preferencia, AC, que por ejemplo en este caso sería actividad C, guión bajo, unidad 1, su primer apellido y su nombre. Porque a veces me ponen listo o terminado en el archivo y es muy confuso porque son muchos alumnos que al momento de descargar los archivos, pues se me pierden o tengo que estar abriendo uno por uno para saber de quién corresponde, ¿sale? La idea es empezarlos a guardar así, pues también para facilitarnos el trabajo a nosotros. Y sobre todo que cumpla como que con cierta formalidad.